que estás en el cielo, qué alegría poder venir a tu casa en esta mañana. Qué alegría estar junto a nuestros hermanos que también te adoran, que tú has elegido y que te aman. Pero Señor, sobre todo reconocemos hoy tu amor por nosotros. Es por eso que venimos aquí. Y queremos pedirte que tú abras nuestro corazón, nuestro oído espiritual a tu palabra. Que podamos tomar decisiones que nos acerquen más a ti, a causa de haberte conocido mejor. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero desearles a todos un feliz sábado. Estamos, por la gracia de Dios, en un sábado bastante atareado. Anoche tuvimos una reunión con los jóvenes aquí en la iglesia y fue la primera vez que pude reunirme. El pastor Gaitán me invitó y realmente tuvimos una reunión muy, muy linda. Me quedé sorprendido del lindo grupo de jóvenes que hay aquí en la iglesia. Esta mañana tuvimos una reunión con todos los maestros de célula. Tuvimos un desayuno y también estuvimos contentos de ver el entusiasmo que hay. Estuvimos analizando cómo hacer para que todos podamos trabajar unidos. Y por la gracia de Dios que esta iglesia se transforme y sea y continúe siendo una iglesia viva, una iglesia que dé honra a Él. Quiero anticiparme, el viernes que viene vamos a tener un viernes de consagración que le llamamos aposento alto. Creemos que como iglesia debemos consagrarnos a Dios. Queremos pedirle a Dios que nos muestre si hay alguna puerta, alguna cosa que quizás nosotros estamos dejando abierta, donde la influencia de Él se puede estar escapando y donde el mal pueda tener acceso a nosotros. No sabemos bien qué es lo que Dios nos va a mostrar, pero si usted quiere ser parte de esa noche de reavivamiento, lo esperamos el viernes que viene a las 7. Nos vamos a encontrar aquí, se llama Aposento Alto, va a ser una noche de confesión y de consagración. Y quiero también invitarlos, en febrero está viniendo el presidente de la Unión Española, el pastor Óscar López, a predicar aquí. Queremos comenzar este año reconsagrándonos una semana al Señor y Él va a venir a hacer una semana de énfasis espiritual. Así que pónganlo en sus agendas y vamos a tener una semana que estoy seguro muy bendecida, donde vamos a ser todos llenos por el Espíritu Santo. Muy bien, después de haber dado estos anuncios, vamos a abrir la palabra y vamos a entrar en un tema, vamos a seguir en esta serie que se titula Sometidos a Jesús. Y hoy vamos a analizar un personaje muy interesante, Herodes el Grande. Y vamos a abrir la Biblia en Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 5, que dice lo siguiente. Esto ya lo vimos, el sermón que prediqué pasado, nos conecta con esta parte de la historia. Dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea. En los versículos 7 al 9 sigue diciendo: Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño.
Pero siendo avisados, versículos 12 y 16, dice así, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de los años que había, de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿De qué vamos a predicar hoy? Hoy vamos a predicar acerca del liderazgo. Vamos a analizar específicamente qué es liderazgo. No es lo mismo ser un dirigente que ser un líder. No todos los líderes llegan a ser dirigentes. Y no todo dirigente es un líder. Es más, cuando encontramos un dirigente que no es líder, tenemos un grave problema. Y hoy vamos a analizar esto en la persona y en la historia de Herodes. Y quiero hacerles una pregunta. Dígame esto si es falso o verdadero. Para ejercer liderazgo hay que tener poder. ¿No? Yo creo que sí. El poder es necesario. Sin poder no podemos hacer nada. Es más, ustedes están hoy aquí porque ejercieron poder de venir. Si no tuvieran poder, no podrían haber venido. Muy bien, acá me dicen tendría que definir poder y a eso vamos. Pero sí, el poder es necesario. Sin poder nosotros no hacemos nada. Y es por eso que toda la gente busca poder. Todos queremos poder. Sin poder, vuelvo a repetir, no podemos hacer nada. Pero hay 2 tipos de poder. Está el poder interno y está el poder externo. ¿Cuál es el poder interno? El poder interno es el poder que uno adquiere por el desarrollo del carácter. Ese es el poder interno. ¿Y cuál es el poder externo? El poder externo es el poder que se adquiere por las posiciones, por los títulos, porque me eligieron para ser director de una situación o de una... Ese es el poder externo. Hay 2 tipos de poderes. Y nosotros tenemos que analizar, y hoy vamos a analizar, cuál es el tipo de poder que nosotros estamos desarrollando. ¿Cuál de estos 2 poderes es el más importante? Pregunto, ¿el poder interno o el poder externo? Muy bien, el poder interno es el poder más importante, el poder del carácter es el poder más importante. Ahora, no todo el que tiene poder interno llega a tener poder externo. Y no todo el que tiene poder externo tiene poder interno. Y los que tienen poder externo y no tienen poder interno llegan a ser una maldición para la gente que los rodea. Ahora, ¿qué es lo que premia generalmente esta sociedad? Cuando esta sociedad habla de líderes, ¿de qué tipo de líderes está hablando? ¿De gente con poder interno o con poder externo? Muy bien, esta sociedad premia o considera líderes a aquellos que tienen poder externo. Y entonces todo el mundo lo que trata de hacer es buscar poder externo. Y nos peleamos por tener el poder externo. Sin embargo, cuando estamos en ese tipo de peleas y llegamos a tener ese poder externo, el poder externo lo usamos como una maldición para los que nos rodean. Y nosotros estamos desarrollando aquí un nuevo modelo de iglesia. Y ustedes saben que cuando Jesús hizo discipulado, Él estaba formando líderes. Al desarrollar un nuevo modelo de iglesia, nosotros queremos que todos seamos líderes en esta iglesia. Pero tenemos nosotros que decidir si somos líderes que buscan el poder interno o que queremos el poder externo. Y ¿saben qué? Las iglesias muchas veces no son diferentes a una empresa. Y en las iglesias muchas veces vemos que los mayores problemas surgen por la búsqueda de poder externo. De acuerdo a lo que nosotros vemos en la Biblia, nosotros debiéramos buscar siempre el poder interno y dejar que Dios nos dé el poder externo a través de las circunstancias. Pero nosotros generalmente lo que hacemos es buscar el poder externo y con eso no permitimos que Dios desarrolle el poder interno.
y perdonen que eso lo puse en rojo y no se ve muy bien, pero dice, las personas con poder interno que llegan a poseer poder externo son una bendición para todos aquellos que están bajo su influencia. Pero las personas que llegan a poseer poder externo sin haber desarrollado el interno, llegan a ser una maldición para las organizaciones y las personas de las que se sirven. En otras palabras, cuando una persona tiene poder interno y es puesta o se le da poder externo, llega a ser una bendición tremenda. No estamos diciendo acá que el poder externo no es bueno, no, estamos diciendo que el poder externo es muy bueno, pero siempre tiene que estar respaldado por el poder ¿cuál? El poder interno. Y por eso hoy vamos a analizar, se me trabó el clicker, no sé qué habrá pasado. ¿Quién era Herodes el Grande? Y por eso en el título del sermón puse Herodes el Grande. Sí, Herodes fue un grande. Si ustedes analizan la historia, Herodes hizo una gran diferencia en Judea. De acuerdo a los parámetros que esta sociedad evalúa lo que es un verdadero líder. Totalmente equivocado. Pero vamos a ver algunas cosas que hizo Herodes el Grande. Él fue hijo de un oficial idumeo convertido al judaísmo. O sea, los judíos conquistaron Edom y entonces el padre o el abuelo de Herodes se convirtió al judaísmo. Pero no era judío de nacimiento, sino que era judío por conversión la familia. Y después el padre de Herodes fue puesto como regente de los negocios en Judea por el César, porque era amigo de Julio César. Gracias a la influencia de su padre con Julio César, es nombrado gobernador de Galilea. O sea, Herodes es puesto como gobernador de Galilea. Fielmente colectó los impuestos para Roma y limpió de bandidos la región. ¿Cuál era la característica? ¿Cómo se destacaba? Porque así se destacan en esta sociedad los dirigentes de esta sociedad. A Herodes lo que le interesaba era quedar bien con Roma. Era quedar bien con el poder que estaba reinando. Entonces hizo todo lo posible para quedar bien con Roma. Entonces, él colectó impuestos para Roma y lo hizo fielmente. Y entonces cuando Roma veía que él colectaba los impuestos tan bien para Roma, lo premiaban. Sacó a todos los bandidos de Galilea e hizo una gobernación que Roma lo aplaudió y lo promovió, porque él trabajaba para Roma. Y es más, este tipo de dirigentes como Herodes el Grande, él trabajaba para Roma y no le interesaba quedar mal con los judíos que él decía que era judío. Él podía pisotear judíos con tal de quedar bien con Roma. ¿No han visto ese tipo de dirigente? Que le interesa solamente agradar al que está arriba. Por supuesto, Herodes tenía un problema. Él agradaba a Roma, pero también quería quedar bien con todos. Era un hábil diplomático en el arte de quedar bien con Roma. Fue tan exitoso que fue nombrado rey de Judea por el Senado. Fue muy amigo de Marco Antonio. Marco Antonio era el novio ¿de quién era? De Cleopatra. Pero cuando Marco Antonio perdió él defendió a Marco Antonio, pero hubo una guerra entre Octavio Augusto y Marco Antonio, y Octavio Augusto venció a Marco Antonio, y Octavio Augusto llegó a ser César Augusto. Era tan hábil diplomático que él, de ser íntimo amigo con Marco Antonio, fue y habló con César Augusto y terminó siendo íntimo amigo de César Augusto. Y César Augusto le dio todo su apoyo para que él sea rey de Judea. Generó mucho trabajo por medio de construcción de monumentales obras arquitectónicas. En la época de Herodes, él construyó circos romanos, construyó Masada, construyó Cesarea, construyó un puerto marítimo en Cesarea que usó una tecnología que en esa época nunca se había usado, haciendo construcciones submarinas. Fue admirado por todo el mundo y la gente venía de diferentes países y como a él le gustaba quedar bien con la gente, a la gente le decía, ¿ustedes quieren que les construya un circo en su país o en su región? Y él entonces iba y les prometía y iba y construía circos para otras personas, construía edificios para otros reinos y todo el mundo lo aplaudía. Por eso se le llama Herodes el ¿qué? El Grande. Reconstruyó el templo de Dios en Jerusalén con el fin de quedar bien con los judíos y de tener una capital que sea digna de su dignidad y grandeza. O sea, ya había quedado bien con Roma y ahora dijo, bueno, ahora no puedo, porque los judíos no lo querían para nada.
porque los judíos saben por qué no lo querían, porque decían que era idumeo, y él que había sido convertido, él no era adventista de cuna. Y entonces él quería, entonces decía, ahora voy a quedar bien con los judíos, entonces voy a construir un templo que sea tan grande, y realmente hizo un templo que fue maravilloso y fue considerado como una de las maravillas del mundo. Pero él no lo hizo era el templo de Dios, él decía que era judío y lo hacía para Dios, pero ¿para quién estaba haciendo ese templo? Para su grandeza. Él quería tener una Jerusalén que lo representara a él. Qué interesante, nosotros podemos hacer cosas de Dios para nosotros mismos. Podemos construir un templo para Dios, pero para buscar reconocimiento, ¿quiénes? Nosotros. Reconoció la santidad del templo de Jerusalén usando 1000 sacerdotes como constructores. O sea, como sabía que a los judíos no iban a dejar que cualquiera construya el santuario, él dijo, bueno, solamente el santuario lo van a construir 1000 sacerdotes. E instruyó a los sacerdotes para que se transformen en constructores y fueron sacerdotes los que construyeron el santuario. Y eso a los judíos les parecía muy bien, pero así todos no lo llegaban a querer tampoco. Se confesaba judío y todos sabían que él no comía cerdo, pero tenía una vida disoluta. Era como esos adventistas que dicen, sí, yo no voy a la iglesia, pero sigo dando el diezmo. ¿No han escuchado eso? No, yo hace rato que dejé de ir a la iglesia, pero yo sigo guardando el sábado. Bueno, él se confesaba judío, tenía una vida totalmente disoluta, porque construyó también templos para los dioses paganos, hizo circos para que se hagan orgías en los circos, hizo circos para gladiadores. Sin embargo, él decía, yo no como cerdo. Y no lo comía. Era muy fiel en no comer cerdo. Durante su reinado floreció el comercio y las manufacturas de Palestina. Para mitigar una hambruna del pueblo, compró grano de su propio bolsillo. Pasó Judea por un hambre y él mismo de su bolsillo mandó a comprar grano de otros países y lo trajo y alimentó a todo Israel. O sea, ¿hacía cosas buenas? Sí. ¿Para qué las hacía? Una persona puede hacer cosas buenas para otros con el fin de resaltarse a sí mismo. ¿Quién era Herodes entonces? Desde el punto de vista político y cultural, Herodes fue considerado un grande. Nunca, por lo menos desde la época del exilio, después de Babilonia, nunca Judea llegó a un clímax de prosperidad como en la época de Herodes el Grande. Y por eso la historia lo llama como Herodes el Grande. Ahora, ¿quién era Herodes el Grande en su vida privada? Y acá vamos a encontrar algunas cosas interesantes con respecto a Herodes que nos van a mostrar un poco su personalidad. Para congraciarse con los judíos, hizo desaparecer a su esposa Doris y su hijo para casarse con Mariamna, quien era de dinastía amonea o macabea. En otras palabras, como él era idumeo, se había casado con Doris, que era árabe. Y entonces cuando vio que Mariamna era adventista de cuna y sus abuelos habían sido misioneros en el mundo y todo eso, y él se sentía que todos lo criticaban porque él no era adventista de cuna, porque era idumeo, y lo estoy aplicando a nuestro contexto, entonces él dijo, yo quiero ser como un adventista de cuna, y voy a casarme con Mariamna, que ella es de hija de misioneros y todo eso, entonces para casarse con Mariamna, ¿qué hizo? Mandó a matar a Doris y la hizo desaparecer a su hijo. Cuando se casó con Mariamna, Mariamna le pide que nombre a su hermano, a su cuñado, como sumo sacerdote. Y él lo nombra. Pero como el hermano de Mariamna comenzó a tener mucha influencia, un día que estaba bañándose en la piscina del palacio, lo mandó a ahogar y lo mató. Su suegra, cuando manda a matar a su cuñado, su suegra Alejandra lo acusa ante Cleopatra y Marco Antonio. Y entonces él viaja para ser interrogado por Marco Antonio y Cleopatra, porque su suegra era amiga de Cleopatra, y entonces viaja para ser interrogado y deja a Mariamna, su esposa, a cargo de su tío José, dándole una orden muy extraña. ¿Y cuál es la orden que le da a José? Le dice, mira, como yo amo tanto a Mariamna, y Mariamna era muy linda, era hermosa, como la amo tanto a Mariamna, yo ahora voy a hablar con Marco Antonio y no sé cómo voy a salir de esto.
si a mí me llegan a matar, por favor, mata a Mariamna también, porque yo no podría soportar que ella viva con otro hombre. Lo hacía, ¿por qué? Por amor, porque él no podía vivir sin Mariamna. Ese era Herodes, el grande. Entonces, cuando él está en Egipto con Marco Antonio, o en Roma, no me acuerdo dónde fue, y con Cleopatra, entonces allí se corre un rumor en Judea de que lo habían matado y que lo habían ejecutado. Entonces su suegra le recomienda a José, que era su tío, que las lleve a ella y a su hija a Roma para tener protección. Pero resulta que no lo habían matado nada. Y entonces Herodes vuelve, y cuando Herodes llega, su hermana Salomé, tenía una hermana, le miente y le dice que Mariamna le fue infiel con su tío José. Entonces, después de hablar con ella, la perdona. Es como que dice, está bien, me parece que no es verdad esto. La perdona a Mariamna, pero Mariamna le pregunta por qué dio la orden de matarla, porque José le contó que había dado la orden de matarla. Entonces Herodes manda matar a José y confina a su suegra. O sea, porque dice, José le contó que yo la mandé a matar, entonces lo mató a José y lo mandó a matar a José. Entonces ahora surge César Augusto en Roma, el nuevo César, y él va a Roma. Y viaja a Roma, y entonces cuando viaja a Roma, va a ver a César Augusto y deja a Mariamna a cargo de Sohemus, dándole instrucciones de que si muere, la mate junto con su suegra. O sea, ahora no solamente Mariamna, sino también la suegra. Entonces Sohemus parece que se hace amigo de Mariamna, o sea, Mariamna parece que tenía un buen espíritu, o no sé qué, o sea, pero entonces Sohemus le cuenta a Mariana que Herodes le dio órdenes de matarla si moría en el viaje. Y Mariamna se da cuenta de que Herodes no la ama. Miren cuando Mariamna se da cuenta de que Herodes no la ama. Entonces Herodes llega a casa de Mariamna, lo trata muy fría, o sea, Mariamna lo trata muy fríamente y no desea ocultar el enojo que siente con él. Su hermana Salomé, la hermana de Herodes, aprovecha la oportunidad y le miente a Herodes diciéndole que Mariamna intenta envenenarlo. Herodes decide no creerlo, pero Mariamna no quiere tener intimidad con él y lo acusa de haber matado a su abuelo y a su hermano. Le dice, y es verdad, tú mataste a mi abuelo y mataste a mi hermano. Y estaba muy enojada todavía Mariamna porque él la había dado la orden de matarla a ella si él moría también. Entonces cuando se entera Herodes de que Mariamna ahora sabía de vuelta que él había mandado matarla, entonces ahora va enojado, toma el eunuco de Mariana y lo tortura para saber si ella quería envenenarlo. Por ahora tienen que encontrar algo en Mariamna para acusarla. Entonces, ¿qué pasa? El eunuco no sabe de nada de eso, pero ante la tortura le dice que Mariamna está enojada con él por la orden que le había dado Sohemus de matarla. ¿Y qué hace Herodes entonces? Herodes manda matar a Sohemus y lleva a Mariana a juicio para aclarar las cosas. Esto parece una de las mejores novelas que ustedes hayan visto. Entonces, escuchen esto, miren esto, qué interesante. La suegra de Herodes, la madre de Mariamna, la acusa a Mariamna de intentar hacerle daño al rey con el propósito de ganarse el favor de Herodes. Ahora la suegra, que había estado peleada con Herodes, se alía con Herodes en contra de ¿quién? De su hija. Mariamna es sentenciada a muerte y es ejecutada. Y Herodes entra en una depresión que lo desgasta por mucho tiempo porque extraña a Mariamna. Acá dicen, los hijos de Herodes y Mariamna estudiaban en Roma y cuando vuelven eran muy apuestos, y como ellos eran hijos de un adventista de cuna y ellos se habían formado medio como adventistas de cuna, entonces hubo gente que empezó a pensar de que ellos podían ser los sucesores de Herodes. Y cuando Herodes se entera de que ellos podían ser sucesores de él, ¿qué hace? Manda matar a sus hijos también. Herodes luego tiene 8 esposas más, pero le costó mucho recuperarse lo de Mariamna. Y quedó con depresión, era un hombre depresivo que salía aparentemente de las depresiones haciendo las grandes construcciones, estando en grandes proyectos, pero continuamente estaba en depresión. Cuando Herodes está por morir, le pide a su hermana Salomé que el día de su muerte ejecute a los principales nobles judíos para que haya duelo en la tierra. Tenía tanta inseguridad de si lo querían o no, que entonces él le pide a la hermana que
agarre a 300 nobles judíos y el día que él muera, porque ya se sabía que iba a morir, los ejecute, así la gente lloraba. Lloraba cuando él muera, pero por causa de los otros. ¿Qué? ¿Quién era Herodes el Grande? ¿El Grande? ¿Quién era Herodes el Grande? Herodes el Grande era lo que nosotros decimos, era un pobre tipo. Herodes el Grande era un pobre tipo que vivió para buscar el poder externo, que vivió para tener el escritorio, que vivió para tener la posición, que vivió agrandando al que estaba arriba para quedar bien con el que estaba arriba. Fue un pobre tipo que vivió para sí mismo. Porque todo el que busca el poder externo vive para sí mismo. Y todo el que vive para sí mismo hace sufrir a todos los que tiene alrededor. Sí, a veces puede dar plata para una hambruna. A veces puede construir un templo para Jehová. A veces puede hacer que los sacerdotes sean los únicos que construyan el templo y hasta quizás no come cerdo. Pero Herodes era un pobre tipo. Como recién decían, alguien dijo ahí, estaba loco. Es que el mundo está lleno de locos que están buscando continuamente el poder externo, el cual la sociedad nos vende que es el poder que hace a un líder. Sí, Herodes hizo progresar a Judea económicamente, pero gracias a Dios tenemos la Biblia, porque la Biblia no lo define, a pesar que lo nombra como Herodes el Grande, no lo define como un grande, sino que la Biblia define las cosas como realmente son. Como les decía al principio, las iglesias están llenas de personas, de las cuales yo puedo ser el primero, que estamos buscando el poder externo. Porque así como Herodes, estamos tratando de forjar nuestra identidad por las posiciones que tenemos y no por lo que somos. Porque cuando nos encontramos con lo que somos nos damos cuenta que falta algo, pero en vez de buscar esa identidad en Dios y entregarnos a Dios y quebrarnos a Dios, tratamos de ser grandes, buscando un poder que a medida que lo adquirimos nos va dejando cada vez más vacíos. Es en ese contexto y en ese reino de Herodes el Grande que el niño Jesús nace en un pesebre. El rey del universo nace en el reino de Herodes el Grande. Cuando aparece Jesús en la escena, debemos decidir entre seguir reinando nosotros o entregar el reino a Jesús. Y Jesús vino a nacer en el reino de Herodes el Grande. ¿Para qué vino a nacer en el reino de Herodes el Grande? Jesús vino a nacer en el reino de Herodes el Grande para salvar a Herodes el Grande. Pero vino a mostrar un parámetro de cosas totalmente diferentes. Él no vino a construir templos, Él no vino a construir circos, Él no vino a adquirir títulos, Él no vino como el Mesías que todos esperaban. Él vino como un niño indefenso, a nacer en un pesebre. Y el único poder que adquirió en los primeros 30 años fue el poder de un carpintero. Pero en esos 30 años, ¿qué estuvo haciendo Jesús? Desarrollando poder interno. Porque Jesús tenía muy claro lo que Él nos aconseja a nosotros. Nosotros debemos buscar el poder interno y Dios se encarga a su tiempo de darnos el poder externo. Y es una maldición para nuestras personas, no solamente para los que nos rodean, tener poder externo sin el poder interno. Porque al final ese poder externo nos termina destruyendo, como lo destruyó Herodes.
Y por eso es necesario hoy que si tú eres una de estas personas, no importa en qué área, no estoy hablando solamente de la iglesia, si estás trabajando en empresas, estás trabajando, con esto no te estoy diciendo que tienes que ser un mediocre, pero lo que te quiero decir es que nosotros, incluso yo, tenemos que buscar el poder interno. Y es el poder interno que nos va a preparar para recibir poder externo y cuando tengamos el poder externo, que ese poder externo sea una bendición. Hay personas que tienen la sensibilidad y se dan cuenta que en el poder externo no están adquiriendo todo lo importante de la vida y saben hacer un alto para decir, no, yo voy a adquirir un poder interno. Pero hay personas que se envician tanto por el poder externo que no pueden hacer un alto para parar y decir, tengo que replantear mi vida. Y vuelvo a repetir, acá no estamos hablando de empresarios, estamos hablando también de pastores, estamos hablando de ancianos de iglesias, estamos hablando de maestros de escuela sabática. Es necesario que entendamos que a veces hay que hacer un alto y esos altos son una bendición que Dios nos da para adquirir poder interno. Los que están en busca del poder externo, generalmente se chasquean y viven chasqueados. Los que están en busca de poder externo necesitan el control. Herodes tuvo una Gestapo, una policía secreta en Jerusalén y en Judea, que todo el mundo estaba aterrado porque él sabía lo que se hablaba en todos lados. Nadie sabía quién era de la policía secreta, pero Herodes en su inseguridad trataba de generar seguridad por control. Y por eso toda persona que trata de controlar a otra persona es una persona insegura. Y es una persona que no tiene felicidad porque el control no lleva a la felicidad. Y por eso nosotros estamos predicando y estamos tratando de instaurar aquí una iglesia que esté fuera del control. Una iglesia donde las personas que hagan las cosas las hagan por la decisión que han tomado con Dios y no porque hay alguien que los está controlando. Pero a veces los cristianos no nos damos cuenta de esto y somos tan inseguros como Herodes el Grande. Podemos, vuelvo a repetir, estar construyendo templos para Dios. Sin embargo, esa inseguridad nos lleva a hacer todo lo que hacemos para estar nosotros en el centro de la escena. Cuando aparece Jesús en la escena, debemos decidir entre seguir reinando nosotros o entregar el reino a Jesús. ¿Podrá haber alguien acá que puede decir que no estuvo nunca buscando el poder externo? Yo no puedo, ojalá me gustaría levantar la mano. Pero yo muchas veces busqué el poder externo y me chasqué. Me di cuenta que buscar el poder externo era simplemente una señal de mi pequeñez. Pero yo buscaba el poder externo para ser Joel el Grande. Jesús sabía muy bien que así no eran las cosas. Y por eso, como les decía, vino a traer otros parámetros diferentes para manejarnos en esta vida. Y Jesús dijo en Mateo 16:24 a los discípulos, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, Jesús no estaba en contra del poder externo. ¿Por qué? Porque Jesús prometió un trono. Pero Él dijo, primero hay que pasar por la cruz. Y la cruz es el poder interno. La cruz es renunciar a mí mismo. La cruz es someterme a Dios y dejar que Dios me dé el poder externo. Dejar mi vida en las manos de Dios. Yo simplemente me preocupo de desarrollar mi relación con Dios para que mi carácter sea un carácter simétrico. Un carácter parecido a Jesús. Los discípulos también buscaban el trono y rechazaban la cruz. Los discípulos eran sinceros, pero seguían a Jesús al principio. ¿Por qué lo seguían? Por el trono. Es más, los discípulos tenían todo un sueño con Jesús y lo seguían para poder ser parte de ese reino. Buscaban el trono y no se habían dado cuenta que para llegar al trono, en el reino de Dios, para llegar al trono hay que pasar primero por la cruz. Y en el reino de Dios todos vamos a llegar al trono, pero sin cruz no va a haber trono, nunca. Todo el que quiera evitar la cruz para llegar al trono, nunca llegará al trono en el reino de Dios. Y todo el que quiera evitar la cruz en esta vida, la evitará por causa de alcanzar un trono en esta vida. Y Dios no nos ha llamado a alcanzar tronos en esta vida. Dios nos ha invitado a cargar una cruz.
Marcos 10, 35 al 37 dice, muestra la realidad de los discípulos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Le estaban pidiendo sentarse ¿en dónde? En un trono. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado. ¿Cuál fue el resultado en los discípulos de buscar el poder externo, de buscar el poder del trono? ¿Cuál fue el resultado de esta discusión o de este diálogo entre Jesús y Jacobo y Juan? La Biblia dice en Marcos 10, 42, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Donde se está buscando poder externo, siempre hay peleas. Siempre. Porque en el poder externo es como decíamos con Herodes. A Herodes no le interesaba el templo de Jerusalén. A Herodes no le interesaba alimentar a los que tenían hambre. A Herodes le interesaba él mismo. Y lo hacía todo eso para quedar bien. A los que buscan el poder externo, el principio de aquellos que buscan el poder externo es la conveniencia. Hoy me conviene esto y tengo que pisotear a un hermano judío porque esto me conviene para quedar bien con Roma, entonces pisoteo al hermano judío. Hoy me conviene esto para quedar bien con los judíos, para parecer una adventista de cuna, y mi esposa no es una adventista de cuna, entonces mato a mi esposa y me caso con una adventista de cuna. En este mundo lo que cuenta es el principio de la conveniencia y por eso Dios nos ha llamado a nosotros como cristianos a vivir en otra clase de principios. Nosotros no estamos viviendo para la conveniencia, nosotros estamos viviendo para Cristo. Y cuando vivimos para Cristo, vivimos con un principio totalmente diferente. No importa si lo que hacemos nos va a perjudicar, si es lo correcto y es lo que me pide Cristo, lo voy a hacer. Eso es cargar la cruz, eso es vivir sometido a Cristo. Y no podemos usar una empresa espiritual para tapar nuestro orgullo, para tapar nuestra inseguridad. Una empresa espiritual para tapar nuestro deseo de servirnos a nosotros mismos. Porque ¿cuántas personas usan a la iglesia para servirse a sí mismos? ¿Cuántas personas trabajan en la iglesia pero no sirven a Dios? Y esa es la gran calamidad de la iglesia, es la gran calamidad de la institución cristiana. No sabemos vivir afuera y sabemos que hay demasiada competencia afuera como para poder sobresalir y entonces venimos a querer sobresalir acá y ser el centro aquí. Y por eso nos peleamos, por eso nos encaprichamos, por eso queremos hacer nuestra voluntad, por eso nos ofendemos cuando no nos ponen, por eso cuando no nos tienen en cuenta y no nos visitan decimos que esto, lo otro y nos ofendemos de todo porque estamos buscando el poder externo, no hemos descubierto realmente nuestra seguridad en Cristo. Porque el que vive para Cristo vive para los demás. Y toda persona que vive para los demás está feliz. Una cuestión es una persona que sirva a los demás, como Herodes que le dio comida a los hambrientos. Pero otro caso es la persona que vive sirviendo, que vive para servir. La persona que vive para servir no es infeliz. Es la persona más feliz que existe. Pero hay personas que sirven para hacerse ver. Y eso Jesús lo denunció y eso no le gustaba a los religiosos. Y por eso Jesús decía, cuando tú des una limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha. Porque esa es la limosna que realmente vale. Porque no la estás dando entonces para hacerte ver, sino que la estás dando simplemente porque piensas en esa persona y tienes amor por la persona que le estás dando la limosna. Jesús establece los parámetros de su reino. Pero Jesús lo establece y Jesús tuvo la misma tentación que tenemos nosotros. Pero Él establece, me adelanté un poquito. Jesús establece los parámetros de su reino con los discípulos. Y perdonen que puse las letras en rojo, no lo voy a hacer más porque no se ve nada. Pero dice así,
Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. No está mal querer ser grande. Es más, Jesús nos llama a querer ser grandes, pero Él nos dice, en mi reino los parámetros son diferentes. Si tú quieres ser grande, tienes que ser ¿qué? Tienes que ser pequeño. Y esas son las paradojas del reino de Jesús. Si quieres ser grande, tienes que ser pequeño. Si quieres ser rico, tienes que ser pobre. Si quieres vivir, tienes que morir. Si quieres nacer, tienes que morir también. Son paradojas del reino de Dios. El reino de Jesús es contracultural. Y si nosotros no estamos dispuestos a ir en contra de la cultura, no vamos a llegar a ser nadie. Si nosotros queremos hacer una diferencia como la iglesia de Forest City, que queremos hacer una diferencia para el reino de Dios, tenemos que movernos en los parámetros del reino de Dios, no en los parámetros del mundo. Pero a veces cuando venimos y traemos acá, no digo que esto pasa acá, pero vamos a una iglesia y traemos a una junta los parámetros del reino, empiezan a decir, pero así no se mueven las empresas, así no se hace allí, así no se hace allá. Es más, hemos llegado a la calamidad que muchas veces dan cursos para pastores y estudiamos las empresas, cómo hacen para crecer. Y eso es algo común ahora. Ve a estudiar un doctorado de ministerio y vas a ver que lo que más se estudia son libros de empresas. No estoy diciendo que está mal eso. Pero tenemos que saber nosotros que nosotros vivimos en parámetros diferentes, nos movemos en parámetros diferentes. Y las cosas que se hagan en una iglesia no van a ser las mismas cosas que se hacen en el mundo. Y cuando digo mundo, me estoy refiriendo a empresas, no estoy hablando del mundo de la droga y todo eso. Pero para llegar a eso es difícil, porque tenemos que quebrar nuestro orgullo y tenemos que estar dispuestos a dejar de buscar ser Herodes el Grande. Y tenemos que dejar que Jesús se haga grande aquí en este lugar. Jesús tuvo que elegir entre ser Jesús el Grande o ser el Jesús el Galileo. Él tuvo la misma tentación y la misma prueba que nosotros. Y eso ustedes lo saben en una de las 3 tentaciones que tuvo en el desierto, dice Mateo 4, 8 al 10, dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y yo cuando era más joven leía esta tentación y yo decía, pero qué tonto Satanás al hacer esta tentación a Jesús. ¿Cómo Jesús se va a arrodillar delante de Él? Si Jesús siendo el Hijo de Dios viene Satanás y se le aparece y dice, arrodíllate delante mío. ¿Cómo va a ser una tentación? Es como que le falta un poquito de inteligencia a Satanás. Parece que el Satanás que me tienta a mí es un poquito más inteligente que el que tentó a Jesús. Pero ¿cuál era la tentación a Jesús? Hay 2 cosas que tenemos que saber. La primera cosa era que Jesús, Él sabía que era hijo de Dios por medio de la fe. Él no era que sabía que era hijo de Dios porque decía, a ver, me voy a acordar cuando estaba allá en la gloria del cielo y entonces, sí, ahora me acuerdo cuando me estaban adorando todos los ángeles allá, cuando yo me sentaba al lado de mi padre. No, Jesús no se acordaba de nada de eso. Jesús cuando nació como un niño, como nosotros nacemos. Y Él tuvo que aprender por la fe que era hijo de Dios. Él no tenía una visión del pasado para saber que era hijo de Dios. Él tuvo que creer que era hijo de Dios por lo que su madre le contaba. Él tuvo que creer que Él no era hijo de su padre, sino que había sido concebido por el Espíritu Santo. Pero Jesús tenía motivos para dudar de eso. Así como ahora mucha gente duda de eso. Pero no te creas que Jesús nació como un superhéroe, que tenía una capita y entonces tenía un problema, tenía que cruzar un arroyo y pegaba un salto y cruzaba el arroyo porque era hijo de Dios. No, Él creció como tú y yo y tuvo que aprender por medio de la fe que Él era hijo de Dios. Como tú y yo tenemos que aprender por la fe que somos hijos de Dios. Fe en la palabra de Dios. Y por eso Satanás, una de las grandes tentaciones de Satanás es cuando tú estás pasando por problemas, se acerca y te dice lo mismo que le decía a Jesús. Tú no debes ser hijo de Dios si te está pasando esto. Si eres hijo de Dios, haz algo por ti mismo en todo caso. Ahí vas a ver que Dios te bendice. Pero si no, todo esto de
de hacerte el espiritual y de estar, no tiene sentido. Dios te dejó, tú no eres hijo de Dios. Dime si esa no es tu tentación cuando te falta dinero para la renta. Dime si esa no es tu tentación cuando te dejó tu mujer por otro hombre. Dime si esa no es tu tentación cuando te tocan a tus hijos con una enfermedad. Satanás se acerca y te dice, tú no eres hijo de Dios y tú tienes que aferrarte por la fe a la palabra y esa es tu única salvación y tu única victoria. Eso tuvo que experimentar Jesús. Y cuando Satanás lo lleva a un monte muy alto, ¿qué venía a buscar Jesús a este mundo? Él venía a buscar ¿qué? Venía a buscar el mundo. Y Satanás le muestra todos los reinos del mundo y le dice, mira, aquí te muestro todos los reinos del mundo, mira qué fácil. ¿Sabes qué? Solamente tienes que arrodillarte un segundo delante mío y tú no tienes que pasar por la cruz. Lo que Satanás le estaba proponiendo a Jesús era un camino más corto para llegar al poder externo, un camino más corto para llegar al trono. Le estaba pidiendo llegar al trono sin pasar por la cruz. Y esa es la gran tentación que tú y yo tenemos. Todo el tiempo estamos buscando el trono y por eso no nos entregamos a Cristo. Porque no estamos dispuestos a pasar por la cruz. Nos encanta ser cristianos tibios, que están un poco con el mundo y un poco con Cristo, para así un judío que no come cerdo, como Herodes. Pero cuando nos hablan de entregarnos, muy pocas personas se entregan. Y muy pocas personas se entregan porque pensamos que si nos entregamos perdemos el poder externo. Nos encantan los títulos, nos encantan ser el grande, nos encanta que nos aplaudan, nos encanta ser los mejores, nos encanta tener una familia perfecta, nos encanta todo eso, que no es malo en sí mismo, pero que lo ponemos antes de aquello que desarrolla nuestro carácter. Había un pastor que cayó varias veces y decía, muchas veces mis talentos me llevaron a un lugar donde mi carácter no lo pudo soportar. Y cuando tú tienes poder externo que consigues por ti mismo y tu carácter no se desarrolló para poder soportar ese poder externo te va a pisotear y te va a maltratar y te va a destruir. Y por eso no te apresures con llegar a ningún lado. Simplemente sométete a Jesús y deja que Jesús desarrolle un poder interno en tu vida. Y con el poco o mucho poder externo que tengas, vas a ser una bendición para todo el que te rodea. Una de las cosas lindas es que hay gente grande en este mundo. Gente grande porque se hizo chica. Y cuando estaba comenzando mi ministerio, había sido invitado a una gran campaña que se hacía en una ciudad. Y yo era el más jovencito de todos los pastores. Había pastores con mucha experiencia. Había pastores que incluso habían llegado a los niveles de unión, de conferencia, de unión. Y parece que uno de estos pastores de unión le caí en gracia. Y yo quiero agradecerle a Dios, aunque nunca le dije esto a este pastor, porque ese pastor se cruzó en mi camino y tuvo la grandeza de hacerse pequeño para que Dios le dé grandeza. Pero me choqueó y me sentí muy incómodo cuando él me avergonzó esto. Me avergonzó porque yo era un pastor sin experiencia, recién estaba comenzando. Y un día que estábamos allí en la casa me llama, no había nadie en la casa y me dice, Joel, quiero contarte algo. Yo he llegado a la unión. Y tú sabes que tengo un puesto de mucha responsabilidad. Sin embargo, Joel, para llegar a este puesto, muchas veces traicioné amigos, usé a personas para poder mandar informes, hice que personas trabajaran para mí y se largó a llorar. Y yo me sentía cohibido porque yo era un pastorcito que recién comenzaba.
Y se largó a llorar y me decía: Joel, sí, llegué. Tengo el puesto que siempre quise tener. La gente me reconoce, pero me siento solo. Y cuando me dijo me siento solo, lloró más que nunca, lloraba como un niño. Me decía: no tengo amigos, Joel, no tengo amigos en ningún lado. Y yo no entendía bien. Pero me hizo bien cruzarme con este pastor, no porque yo después, gracias a ese consejo, no hice de buscar poder externo, sino que cada vez que buscaba el poder externo, comenzaba a sentir ese vacío y esa frustración que me hacía acordar de este pastor que había luchado por ser grande, como Herodes, pero que en determinado momento se quebró y decidió ser pequeño. Y cuando decidió ser pequeño, se transformó en grande para Dios. Jesús vino a salvar a Herodes también, como Jesús viene a salvarte a ti. Y Jesús no viene a salvarnos de Satanás. Jesús viene a salvarnos de nosotros. No es ni Satanás el problema, el problema somos nosotros mismos. Y mientras nosotros estemos en esa búsqueda de poder, en eso de querer quedar bien con Roma, pisoteando principios, traicionando a nuestros amigos, no vamos a llegar nunca a ser felices. Y lo peor de todo es que nunca vamos a poder cumplir la agenda de Dios, por más que estemos haciendo crecer a Jerusalén. Porque construir un templo para Dios no es suficiente. Traer prosperidad a Jerusalén no es suficiente. Lo grande es cuando estamos nosotros dispuestos a quebrarnos y dejar que Dios nos haga pobres en espíritu para que Jesús sea grande en nosotros. Iglesia de Forest City, Dios nos da la oportunidad de ser grandes para Dios, pero ser grandes para Dios implica que dejemos nacer a Jesús en un pesebre y estar dispuestos a tomar nuestra cruz para que cuando Dios quiera nos pongan al trono. Que esa sea tu experiencia y la mía. Necesitamos que Jesús venga a nuestra vida, que toque nuestro corazón, toque nuestra vida, para que podamos seguirlo. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Para que podamos adorarle, para que podamos cantarle y decirle: Señor, aquí estoy porque necesito que santifiques mi corazón, santifiques mi vida. Hoy es el día, porque ahora mi corazón clama por tu presencia. Y le decimos: Señor, yo me arrodillo ante ti y reconozco tu grandeza, porque Jesús es el grande. Elevo mis ojos al monte, ¿de dónde viene mi fuerza? Me postro delante del Santo para alabar y exaltarlo. Mi socorro viene de aquel que hizo la tierra y el cielo. Misericordia recibo y perdón, su gracia también, su amor. Yo me arrodillo, me entrego y me entrego, cuerpo y alma, en cuerpo y alma, para ti, Señor. Yo te agradezco, yo obedezco y obedezco por recibir mi puro corazón. Lava, transforma y purifica todo mi ser. Dame un nuevo corazón quebrantado,
se acaban en nuestra vida. Jesús puede renovar las fuerzas que nosotros ya no tenemos. Por eso dejemos que su Espíritu entre a nuestro corazón y que santifique nuestra vida. Porque mientras más pequeños nos hacemos, Jesús más grande se hace en nosotros. Yo te arrodillo. Dile, y me entrego a ti. Y me entrego Todo lo que soy, en cuerpo y alma para ti, Señor. dile, yo te agradezco Yo te agradezco y obedezco y obedezco por recibir mi puro corazón. Lava, transforma y purifica todo mi ser. Dame un nuevo corazón quebrantado, mi Dios. Renueva las fuerzas para continuar buscando santificación. Cierra tus ojos. Y en este momento de intimidad con el Señor, dile al Señor lo que tu corazón está sintiendo, lo que tu vida necesita hoy. Porque no hay nada más en este mundo que el amor de nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo grande que tú eres. Te damos la gloria. Te damos la alabanza. Porque el único digno y santo es el Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz. Hoy le adoramos y lo exaltamos por lo que Él es. Hoy nuestra vida estaría totalmente perdida si no nos hubiéramos encontrado un día con Jesús. Y nuestra vida sería totalmente diferente hoy. Pero hoy estamos acá porque conocimos a Jesús, el Santo Cordero de Dios, nuestro Salvador. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, santo
quién vendrá. La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Al Señor, el gran yo soy, el digno, el poderoso, nuestro Señor Jesús. Qué maravilloso es adorar a un Dios vivo. Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Oh Dios santo, poderoso, perfecto, sencillamente perfecto. Tú eres el grande, Señor. Hoy te queremos pedir perdón. Te queremos pedir perdón porque continuamente queremos, Señor, ponernos en el centro de la escena. Ayúdanos, Señor, a no buscar el poder externo, sino que nos transformemos en verdaderos líderes buscando el poder interno que viene del Espíritu Santo. Señor, como iglesia queremos darte gloria a ti. Queremos que tu poder se mueva entre nosotros. Y queremos adorarte cada sábado, cada día de nuestra vida. Levantar tu nombre a través de nuestras vidas. Te entregamos todo. Y bendice ahora, Señor, las ofrendas que te entregaremos en respuesta a tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.